Bien, buenas noches, buenas noches. Ahora con este tema, guía para la elaboración de una secuencia didáctica. Y bueno, pues aquí el autor habla por su propio nombre, Ángel Díaz Barriga. Nos habla acerca de la elaboración de la secuencia didáctica. Es una tarea importante para organizar situaciones de aprendizaje que se desarrollarán en el trabajo de los estudiantes. Hay un debate crítico, un debate didáctico contemporáneo que enfatiza este tema. Muchos van a preguntar, bueno, es que hay un formato, no lo hay. Puedo utilizar una secuencia didáctica, puedo trabajar proyectos académicos o enseñanza a base de proyectos. En básica te dan la recomendación en lo que son los aprendizajes clave. En esta modalidad del 2017 te da esas dos oportunidades, trabajar por proyectos, trabajar por secuencia didáctica. Sin embargo, con este tema aclaramos muchas dudas sobre esas elaboraciones. Este debate contemporáneo enfatiza que la responsabilidad del docente para proponer a sus alumnos actividades secuenciadas que permiten establecer un clima de aprendizaje. En este sentido, la expresión actualmente de boga en el debate didáctico, centrado en el aprendizaje, mientras la clase frontal establece una relación lineal entre quien emite la información y quien la recibe. La teoría de las situaciones didácticas elaborada por Brossieux 2007 propone el énfasis en las preguntas e interrogantes que el docente propone al alumno, en la manera como las recupera, estas nociones que se estructuran o estructuran sus respuestas, la forma como incorpora nuevas nociones en un proceso complejo de estructuración y estructuración mediante múltiples operaciones intelectuales tales como hallar relaciones con su entorno, recoger información, elegir, abstraer, explicar, demostrar, deducir, en la gestión de un proceso de aprender. Muy importante, esas son preguntas dentro de la situación didáctica elaborada o esa propuesta por este autor. Con este diseño pretendemos que el alumno dentro de este proceso complejo se motive y se proyecte para hacer y desarrollar esos conceptos de recoger información, elegir, abstraer. El alumno entonces aprende por lo que realiza finamente, por la significatividad de la actividad llevada a cabo, por la posibilidad de integrar nueva información en concepciones previas que posee, por la capacidad que logra de verbalizar ante otros la clase. La reconstrucción de la información. No basta escuchar al profesor o realizar una lectura para generar este complejo e individual proceso. Es un proceso que involucra los saberes previos, que involucra los pilares de la educación, que involucra estilos de aprendizaje, que involucra formas de evaluación, que involucra metodología didáctica, que involucra herramientas TIC para su desarrollo, que involucra el contexto del alumno interno-externo, que involucra el cumplimiento de las leyes didácticas, que involucra los propósitos de la didáctica que ya mencionamos. Todo ese cúmulo de situaciones resuelven dos palabras importantes: la inclusión y la necesidad del alumno. Dos conceptos: inclusión y la necesidad del alumno. ¿Quién planea para el alumno? Esa sería una pregunta, ¿no? Mientras que en otra perspectiva que tiene el mismo sentido, se ha construido la noción de didácticas, noción formulada inicialmente por Hilda Taba en 1974 y posteriormente se realiza una serie de desarrollos específicos en los trabajos de Díaz Barriga 84-96. Las secuencias constituyen una organización de las actividades de aprendizaje que se realizarán con alumnos y para alumnos con la finalidad de crear situaciones que les permita desarrollar un aprendizaje
significativo, se quedaron en significativo. Por ello, es importante enfatizar que no puede reducirse a un formulario para llenar espacios en blanco. Es un instrumento que demanda el conocimiento de la asignatura, la comprensión del programa de estudio y la experiencia y visión pedagógica del docente, así como sus posibilidades de concebir actividades para el aprendizaje de los alumnos. Corresponde entonces a la preparación y experiencia y una visión pedagógica del docente el crear este formulario. Es un formato, el formato está establecido. Un formulario es que se está estructurando en un momento del plano real, ¿no? Para acompañar a este docente con esta responsabilidad presentaremos en esta guía una construcción de secuencias didácticas respectivamente a la situación didáctica. Conforme a una planeación, insistimos que estos deben tomar como orientaciones generales y darle sentido en el marco del conjunto de propósitos que asume un docente en ese sentido. Estos elementos tienen solo un carácter indicativo, pues finalmente cada docente tiene que estructurar su trabajo de acuerdo a su visión y propósitos educativos. Yo le sumaría de acuerdo al propósito educativo de cada nivel y al contenido curricular que está en cada plan y programa de todos los niveles. Todos estos planes y programas nos lleva a establecer competencias en este diseño, yo lo puedo decir hasta artístico, ¿no? Y de muy personal ámbito. Y bueno, pues Díaz Barriga nos propone ya directamente un formato que no todas las instituciones, no todos los niveles están de acuerdo en tomar uno como aquel mejor que les signifique un exitoso resultado. Eso no lo sabemos. Sin embargo, sí hay una universalidad de contenidos o de partes esenciales que debe de incluir esta planeación. Propuesta indicativa entonces para construir una secuencia didáctica. Asignatura. Unidad temática o ubicación del programa dentro del curso general. Tema general. Contenidos. Duración de la secuencia y número de sesiones previstas. Nombre del profesor. Finalidad, propósitos u objetivos, si el profesor lo considera. Elección de un problema, caso o proyecto. Claro, por supuesto, se llama el conflicto cognitivo. En secundaria tendremos que en la parte de objetivos es el aprendizaje significativo, es el que tenemos que colocar. Tenemos que colocar el diseño de no un proyecto, a lo mejor de un producto en una sesión. Orientaciones generales para la evaluación, estructura y criterios de valoración del portafolio de evidencias, lineamiento para la resolución y uso de exámenes. Dentro de esta evaluación yo tendré que mencionar cómo voy a evaluar, qué voy a evaluar y cuándo lo voy a evaluar. No, tendré que mencionar aquí mis instrumentos de evaluación con una plena justificación de esta evaluación con un documento dirigido al director escolar, donde yo justifique el uso de ese tipo de productos y mi estructura de evaluación principal para esa asignatura. Asimismo, esta secuencia didáctica sugiere buscar responder los siguientes principios de vinculación, contenido, realidad, vinculación, contenido de conocimientos y experiencias de los alumnos, uso de aplicaciones y recursos de la red. Línea de secuencias didácticas, dice ahí, actividades de apertura, desarrollo y cierre. Línea de evidencias de evaluación del aprendizaje, evidencias, en su caso, evidencias del problema proyecto o producto, evidencias para integrarlo en un portafolio. Bueno, parte de esta solicitud en este formato solamente describiré entonces la estructuración de mi forma de evaluar, donde yo podré decir portafolio de evidencias vale 80%, ejemplo. Luego entonces también quiero hablar de recursos bibliográficos, hemerográficos y ciberográficos. En ese sentido, es una estructura finalmente, pero aquí habría que checar, como les digo, nivel educativo, plan y programas. Donde hablamos de línea de secuencias didácticas les falta colocar el tiempo de sesión
y la descripción de cada una de las actividades que se hace en la apertura, en el desarrollo y en el cierre. Y el significado de cada una de ellas. ¿Qué actividad me permite cerrar? ¿Qué actividad me permite abrir? ¿Qué actividad me permite desarrollar? El conflicto cognitivo que yo redacté aquí en la orientación general ¿dónde fue? En esta parte, si el profesor considera la elección de un problema o caso o proyecto. Por supuesto deberemos. Son los contenidos generales. Insisto, este formato a lo mejor hasta nos parece simple. A mi experiencia le faltaría muchísimo, pero yo estoy hablando que he elaborado planeaciones para media superior, para secundaria, para primaria, para licenciatura. Y bueno, pues las formalidades no las da un planteamiento curricular, un contenido curricular. Esas formalidades, ese periodo de tiempo, ese contenido programático, no los da ya el plan y programas o el contenido curricular de una asignatura. De tal suerte que muy recomendable agregarle a lo mejor hasta la fecha, algún medio de consulta para reafirmar el conocimiento, recurso bibliográfico y hemerográfico, no nada más citarlo, sino decirle, el alumno elaborará una lectura de comprensión para reafirmar el tema visto a través de este recurso bibliográfico. Ciertamente, ¿no? O la actividad pedagógica extraordinaria, es decir, revisa la siguiente bibliografía y por favor contextualiza con un comentario personal para reafirmar el tema, ¿no? Algo que enlace a esa planeación. Y ya sabemos con el paso de los temas que hemos checado o revisado, en qué consiste entonces el diseño de esta situación didáctica, ¿no? De este contenido didáctico. Esto para mí, por ejemplo, puede ser un contenido didáctico, ¿no? ¿Por qué? Porque es una organización. Hace un momento en esa clase lo mencionamos, ¿no? Luego entonces, simplemente la secuencia didáctica es la distribución, la dosificación, utilización del tiempo, utilización de una evaluación y sus correspondientes instrumentos de evaluación, describir los momentos exactos de esa secuencia, la durabilidad, quién la está haciendo, cuál es el ámbito de estudio, cuáles son las competencias. Por ejemplo, en bachillerato hablamos de competencias y forzosamente deberás decir la competencia a desarrollar o a aplicar será la siguiente. ¿Sí? Puedes incluso mencionar de qué manera fortalece esa sesión el aprendizaje del alumno. Fortalecerá el aspecto procedimental del alumno por la realización o por el tema que se va a revisar, etcétera. Yo debo de ser más concreto, a incluir más situaciones, pero bueno, esta es una recomendación finalmente. No hay una receta como tal, simplemente lo más importante de una planeación es esto. Si el profesor considera la elección de un problema, caso o proyecto. Este es el conflicto cognitivo. 2, nuestros objetivos o propósitos como importantes. Y la orientación general para la evaluación. ¿Qué y por qué? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Cómo voy a evaluar? Y debo de decir con qué voy a evaluar. Y ese con qué voy a evaluar, previa autorización de la autoridad educativa, en este caso el director escolar. Bien, otro ejemplo en esta página que nos permitimos investigar es un blog de docentes al día, un blog de una sugerencia de cómo diseñar una secuencia didáctica. Bueno, pues hablamos de aspectos fundamentales que un docente debe manejar diariamente en este diseño de secuencias didácticas que favorece el aprendizaje de los alumnos. Bueno, eso no lo puedo comprobar, eso simplemente lo dicen, que sea eficiente y que logre el objetivo de estudio, el objeto del curso, el objetivo didáctico que persiga. Bueno, eso es otra situación. Entrando en materia, es importante que definamos una secuencia didáctica. En este caso se apoyan de Laura Frade, una excelente autora, ¿no? Es una serie de actividades que, articuladas entre sí, en una situación didáctica desarrollan la competencia del estudiante.
Se caracterizan porque tienen un principio y un fin. Son antecedentes consensuales. Frade 2008. Me queda claro a mí el concepto, pero los conceptos de serie de actividades, digo con todo respeto a la autora, yo debo mencionar didácticamente qué son esas actividades. Series de actividades yo lo sustituyo didácticamente. Ustedes ya tienen la experiencia ahora con este curso de decir qué tipo de actividades, ¿no? Bien. Por parte de Sergio Tobón señala como un conjunto articulado de actividades de aprendizaje y evaluación que con la mediación de un docente busca el logro de determinadas metas educativas considerando una serie de recursos. Jale. Este autor colombiano, pues en experiencia y conocimiento le triplica a Laura Frade, con todo respeto. Más de 120 libros creados por él, diferentes estudios que ha realizado en distintos países, miembro de organizaciones educativas internacionales, mis respetos. Y tiene razón, muy concreto dice, un conjunto articulado de actividades de aprendizaje, él sí lo define, y evaluación con la mediación de un docente buscan el logro de determinadas metas u objetivos educativos considerando una serie de recursos didácticos, tecnológicos. Como verán, hay mucho que agregar en tales definiciones. ¿Cierto? Bien, no se dejen llevar también por la información. La información es nuestra, la información es manipulable, los conceptos pueden ser creados en un momento real. La estructura de una secuencia didáctica, la elaboración de una secuencia didáctica debe concebirse como un proceso de planeación dinámica donde todos los factores de planeación se afecten entre sí, se relacionen. Su punto de inicio es una selección de un contenido, de un plan de estudios con el que esté trabajando y la determinación de una intención de aprendizaje de ese contenido, ya sea esta intención expresada en términos de objetivos, finalidades o propósitos. La secuencia didáctica puede dividirse en fases, cada una de las cuales cumple funciones distintas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y por consiguiente tiene características diferentes. Son diversos los autores que comparten esta idea de proceso y fases. Estas son cíclicas, ya que una vez preparado e impartido y evaluado el curso, una unidad didáctica o una clase se planifica otra nueva que debe tener en cuenta el que se ha terminado. Y bueno, pues las fases o momentos de una secuencia didáctica son, como todos sabemos, inicio, desarrollo y cierre. Aquí mostramos una tabla de momentos y finalidades y la evaluación en una secuencia didáctica, la cual te servirá como estructura de guía para diseñar una propia. Ahí está, inicio, desarrollo y cierre. Obviamente debemos saber cuáles son las finalidades de la planeación que estamos persiguiendo y bueno, pues hasta incluso, a ver si me permite abrir vínculo en pestaña nueva, vamos a ver de qué se trata. Me gustan las tres, quisiera observarlas. Esa es una distribución, ahorita vemos si lo abre. Ok, dentro de mis fases debo de comprenderlos. Una fase de inicio busca que los alumnos se centran en este tema, busca que el alumno se centre en un tema. Esto puede ser mediante alguna técnica de animación. Posteriormente es importante dar a conocer a los alumnos los propósitos del curso, la sesión o la clase. Otras finalidades en el momento de inicio son la motivación a los estudiantes, dar a conocer los criterios de evaluación y algo de suma importancia, dar una visión preliminar del tema para así rescatar los conocimientos previos que tiene de este. Finalidades de la fase del desarrollo: los alumnos procesan la información. Esto puede ser mediante el material que hayan investigado, que se haya provisto por el docente. De igual manera, el docente pone en juego estrategias de enseñanza y promueve en los alumnos estrategias de aprendizaje. En entradas anteriores de este blog, bueno, pues lo mencionaron. Otras finalidades son focalizar la atención y propiciar ejercicios relacionados con el tema o contenido. Finalmente, la fase de cierre: revisar y resumir el tema o lección, transferir el aprendizaje, es decir, relacionar los nuevos contenidos con las experiencias y conocimientos que tienen almacenados previamente. Otras finalidades de esta fase es demostrar lo aprendido, así como realizar la retroalimentación para identificar avances y áreas de oportunidad. Es correcto.
Es oportuno entonces señalar que en estos tres momentos de fase de una secuencia didáctica, en el inicio la evaluación es diagnóstica, en el desarrollo es formativa y en el cierre es final o sumativa. Esos momentos nos permiten hacer ese tipo de actividades. Y bueno, pues es una explicación muy vasta, muy sencilla, tiene cierta verdad, ¿no? Y bueno, pues aquí le di clic a esa planeación, ¿no? Y me abrió órale. Bien, pues aquí es un diseño, es un ejemplo y me permite pues abrir esta planeación, verificarla. Por ejemplo, nombre del docente, trimestre, turno matutino, ciclo escolar, asignatura, grado, tercero, grupos, orientador técnico, fecha de entrega, plan de trabajo individual, acuérdate, planeación educativa, no, particular, general, aspectos de mejora, indicador de logro, acciones, plataforma en la que se trabajará, metodología que se usarán, metodologías que se usarán, qué aprendizajes se priorizarán o esperados. Uy, ya me quitó la página, la podemos bloquear. Forma, indicaciones de evaluación o forma e indicaciones de evaluación, y abajo dice formas de comunicación por sus alumnos. Bueno, pues está genial, ¿no? Vamos a verla. Otra la continuación de esta, a ver si me la da. Bueno, la cerramos. Vamos a dar aquí a ver qué show, ¿no? Ahí ya está, te vende, ¿no? Las planeaciones, eso no lo hagan, eso no lo hagan. Bien, ese es otro ejemplo, la continuación de la secuencia, ¿no? Vamos a darle que se haga más grande. Aportaciones y responsabilidades del PMEC, fecha de hora de recibimiento de trabajos escolares, trimestres, 2 secuencias abordadas. Sesión 1, ahí está, número, álgebra y variación, tema, aprendizaje esperado, inicio, sesión 1 para empezar. Materiales y fecha, tiempo destinado, en 3 columnas. La primera sesión, para empezar, dice lectura individual sobre la información juego virtual llamado Carreras de Autos, página 12. Analizar la tabla de tiempos que, bueno, son actividades previas. Yo no estoy muy de acuerdo con empezar con actividades netamente. Siempre habrá la necesidad de manejar qué tanto sabe el alumno del contenido temático, del tema, qué experiencia tiene en la vida sobre esto. Una concentración, 5 minutos, no, yo creo que hasta más, 3 minutos para un ejercicio de exploración neuronal y ejercicios, etcétera, ¿no? Bien, pues ahí ya nos puso el inicio, todo lo que tuvo que hacer en un inicio, en pares llenar la tabla de la página 12, leer, copiar libreta del texto sobre factorización, de forma individual responder el punto 5, a partir de factorización imprimimos luego de ahí se va la desarrollo, sesión 2. Utilizó una sesión simplemente para un inicio, luego utilizó una sesión exclusiva del desarrollo, digo, pues puede ser válido, ¿no? Sesión 3, en equipos resolver el problema, en equipos llenar la siguiente tabla. Sesión 4, ya se fue muy extenso. Sesión 5, sesiones para un tema, digo, respetable. En parejas factoricen números primos, los siguientes números en cierre. Fíjate bien, analiza los enunciados contenidos en la tabla 21 y determina si son verdaderas o falsas. En equipo resolver problemas del inciso A y B del punto 5, página 21. Aquí observamos, el cierre es un momento de evaluación, es un momento de confirmar los conocimientos, pero no lo hagas con más trabajo, hazlo con una situación vivencial. Aquí yo aplicaría aprendizaje basado en problemas, resuélveme esta situación propia y vivencial. Justifico la aplicación de todo mi tema y corroboro que sí entendió.
diferente comentario. Bueno, con esto dejo el comentario de planeación. Muchísimas gracias. Hasta luego.